Usted se acerca a una europea a 15 metros y la cosa es horrible en los sobacos. No usan ni desodorante porque dicen que envejecen. Depravadas ahí, miserables, que viven en orgías, que ellas sean lesbianas, está bien. Yo no sé si la equidad de género mejora la democracia. Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente. La característica biológica de la mujer tiene destinos un tanto diferentes al del ser humano. Mi nombre es Isabel, soy estudiante de la UCE y estoy en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. También trabajo a medio tiempo y soy migrante de Cayambe. Vine acá a la ciudad para estudiar ya desde hace algunos años y bueno, el cambio sí ha sido un poco duro porque es muy diferente la vida entre la ciudad y el campo. Y claro que cuando estoy acá me acuerdo mucho de mi mamá y de todo lo que me decía y muchas veces me da fuerza para seguir adelante. Ella desde muy pequeños, a mí y a mis hermanos, nos decía que solo el trabajo nos va a sacar adelante, que nada más, ni políticos ni gobiernos nos va a sacar adelante, sino solo nuestro propio esfuerzo. Y yo trato de poner en práctica esas palabras que dice mi mamá. Incluso porque sí es muy cansado trabajar aquí y estudiar, y a eso es a lo que ella se refería con la lucha de todos los días. Ella siempre decía que solamente cuando estemos muertos hay que dejar de luchar. Bueno, yo no sé, eso he tenido yo metida en mi mente, de que como yo parece que sufrí, ¿no? Pero ahora más me doy cuenta que eso no ha sido pues, la vida normal. Pero antes, como no sabía nada de leyes, nada de nada, pensé que así es, que no pasaba nada ya. Pero ya pues cuando yo ya empecé así a estar en la organización, ya empecé, dije no, mis hijas tienen que estudiar. Tienen que estudiar porque tienen que estudiar. Entonces migraron igual. Primero se fue mi segunda hija. Ella tuvo que emigrar a Quito, a vivir en Quito, arrendando. Y ellos que nunca viajaban, nunca salían, imagínense, todo algo nuevo para ellos allá. Y yo, desde que tuve uso de razón, digamos de unos 5 años, así más o menos, yo me quedé a vivir con mi abuelita. Yo vivía con mi abuelita en una montaña. Entonces mi abuelita vivía en la más grande pobreza y como era en el cerro,
no teníamos vecinos cerca. A veces no tenían el fuego mi abuelita, o sea, para cocinar no había con qué cocinar y teníamos que caminar casi 1,5 kilómetros o 2 kilómetros haya sido a pedir la lumbre, decíamos, o sea que el fuego. A veces avanzaba a llegar, a veces se apagaba. Entonces, cuando ya se apagaba, pues a veces quedábamos sin comida porque no teníamos con qué cocinar las cosas. Había una vecina que era medio pariente igual para nosotros. 2 andábamos a la escuela, éramos mujeres. Entonces, hablemos de, ¿sabes cuántos kilómetros? Era más o menos unos 15 kilómetros, será tal vez. Pero bien distantes a la montaña arriba. De ahí bajábamos a la escuela. Salíamos a las 5 de la mañana. A las 8 entrábamos a la escuela. Y como no teníamos dinero, mi abuelita tampoco tenía, ahí con mi compañera, que a lo mejor ella tenía un poquito más de recursos económicos, a veces traíamos para comer así tostado o habas, eso era nuestro almuerzo. Y si no, pues había un kiosco ahí, al lado de la escuela. Ahí esperábamos que boten las cáscaras de los plátanos los niños de aquí del pueblo y nosotros, aunque escondidos, recogíamos, comíamos, en vista de que no teníamos que comer y el hambre también era bastante duro. Yo me fui a Cayambe, ya vi una señora, me iba a llevar a Quito. Pero yo vine a ponerme, para que no se den cuenta, a vestirme con doble ropa para huir. Pero tenía una hermana que era pequeña y ella como que se ha dado cuenta y me empieza a seguir. Ahora hay buses, ahí no había bus. Caminando estaba yéndome para Cayambe. La guagua me seguía y me dio compasión de la guagua y me regresé. Y no huí. Sí se ha luchado, la mujer ha sido la parte fundamental nomás de la lucha, no para que haya un reconocimiento a la mujer, es que ha sido nuestra misma lucha, pero si yo mismo luché, si yo mismo anduve, si yo mismo casi doy la vida por el cambio, por el reconocimiento a las mujeres, pero dentro de los hogares, dentro del núcleo familiar, digamos, todavía hay la discriminación de la mujer. Nosotros mismos nos cargamos de trabajo, no delegamos desde las familias, hablemos desde los trabajos domésticos, digamos, ya de la casa, no delegamos, nos cargamos y sigue siendo como ser que la que primero se acuesta al último y la que primero se levanta de mañana, madrugado. Si no hay una lucha social, no va a haber nunca un cambio, pues. Alguien tiene que alzar la voz. Y esa lucha ella la hacía con sus hijos, con su trabajo en el campo, y pasó muchas injusticias. Creo que su vida ha estado muy llena de cosas injustas, desde los precios tan pequeños que le dan los intermediarios por sus productos, hasta el haber tenido que ser una madre soltera y cuidar de sus hijos de ella sola. Yo siempre me acuerdo de que, aunque yo he estado muy orgullosa de mi mamá, me entristecía el no poder pasar más tiempo con ella. Y creo que a ella también le causaba mucha tristeza, porque era como que ella siempre quisiera saber más de nosotros, pero no había tiempo. Entonces uno tenía que aprender a arreglársela solo. Soy madre de familia y tengo 3 niños y trabajo en una empresa. Hemos luchado mucho para que se respeten nuestros derechos, porque anteriormente, por ejemplo, nos daban permisos de salud. Por ejemplo, la persona que estaba encargada como ingeniero ahí no sabía decir, ay, ustedes solo enfermas viven. Y difícilmente, o sea, era complicado pedir permiso para problemas de salud, así de mis hijos o míos. Y ellos no entienden las razones. Yo tengo un niño que tiene discapacidad. Es complicado para mí, por ejemplo, acompañar a las citas médicas para todos los tratamientos que él necesita. Me sentí tan sola, me sentí tan mal,
Pero yo hablé con la licenciada, entonces en ese aspecto ella, lo que me dijo la licenciada es que sí que podía salir con permiso, pero el ingeniero se ponía tan recio y él no nos permitía. E incluso yo quise estudiar, yo quise terminar el bachillerato y él me puso una condición: o trabajas o estudias. Pero ya en vista de la necesidad que él me puso esas condiciones, ¿qué más podíamos hacer? Trabajar. Habían compañeras, por ejemplo, que estaban estudiando tecnología. Como él les dijo así, dejaron el estudio, se dedicaron a trabajar. Yo digo, a veces trabajamos de 7 a 7, a veces veladas, sábados, domingos, feriados. Pero nuestra familia sí se descuida bastante. Mi hijo el mayor, por ejemplo, cuando durante él era solito, yo trabajaba, él se quedaba solito, él solito se iba a la escuela, él aprendió a cocinar a los 9 años. Él llegaba a la casa solito, yo le dejaba cocinando, él llegaba y se calentaba y comía a los 9 años. Yo le sabía llamar por teléfono, decía, mijito, ya almorzaste, decía, llama, ¿quién sabe qué comía o no comía? Por ejemplo, yo cuando me quedé embarazada de mis niños, tuve muchos problemas con el ingeniero. Me mandaron reposo médico porque yo estaba con principios de aborto. Y el ingeniero bajó y él me dijo, no señora, yo necesito una persona que se vaya a una comisión. Y yo decía, pero ingeniero, no puedo, yo presento un certificado médico. Ese no es mi problema, señora, sino el suyo. Me fui al seguro, me hice ver, me dijo el doctor, verá señora, usted está en riesgos, usted tiene que ser consciente que está embarazada. Digo, ¿pero qué hago? Si ellos me están obligando a salir, ¿cómo puedo yo justificar si ya les entrego un certificado y no hacen valer? O sea, no es válido. Cuando ya pasó el tiempo, me dieron un mes de reposo. Le entré al mes de reposo, le entré a trabajar. Y yo quedando a trabajar, él baja y se para al frente mío y se pone las manos en la cintura. Y me dice, ahora sí, ya entro a trabajar. Ahora sí ya va a trabajar. Y yo es lo único que le quedé viendo. Y yo le digo, sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, solo le digo eso, si es que ya va a trabajar. Sí nos gustaría que nos tomen en cuenta y en vez de que la jubilación se extienda a más años, en caso de las mujeres, sí se debería tener en cuenta de que sea a los 25 años, sin tomar en cuenta la edad. Con respecto a los talleres, por ejemplo, a mí me encantan, me gustan, yo vengo feliz, porque aparte de lo que usted aprende, no le cuesta un solo centavo, usted aprende, usted se enriquece de conocimientos y aparte de eso usted sociabiliza, trata con otras personas, conoce muchas personas. Bueno, mi experiencia como obrero, trabajé 10 años en una empresa textil, llegué a conocer compañeros de clase, teníamos una organización obrera donde se comparte estos sentimientos de injusticia, porque vivimos la misma explotación como trabajadores todos, donde nosotros llegábamos y timbrábamos a la empresa y el hecho de ya timbrar para el ingreso, nosotros ya pasábamos a formar parte de esa empresa. Nuestra vida dejábamos de ser nosotros para obedecer lo que el patrón nos obligaba a hacer siempre. Entonces tú te das cuenta que vives un día de encarcelación, vives una esclavitud asalariada, porque a cambio del salario tú dejas tu vida en esa empresa por el horario de trabajo. Entras, timbras a la hora que tengas que timbrar y sales a la hora que ellos te digan. No te preguntan si puedes quedarte a hacer horas extras. La producción tiene que continuar para ellos y tú tienes que quedarte trabajando sin poder decir nada. Y si trabajas es por algo. Mucha gente pregunta, pero ese trabajo es muy duro, ¿por qué te mantienes en ese trabajo? La única respuesta que nosotros tenemos a eso es que la necesidad obliga a trabajar. Nos tienen atados a la necesidad en este sistema. Más aún las mujeres, las compañeras han sido vistas desde hace muchos años como la parte inferior al hombre, como que el hombre está superior a ellas. El trabajo para nosotros era el especializado, para ellas era el trabajo general. Siempre se ha visto una discriminación en cuanto al género. Las compañeras, se dan casos en donde a ellas, por más que sepan, tengan el mismo conocimiento intelectual, sepan las mismas labores que un hombre, pero ellas ganan mucho menos. A ellas no les pagan como les pagan a un hombre.
Existe diferencia en cuanto a la tarea. A nosotros los hombres nos daban las tareas específicas, a ellas les particularizan el hecho de que les mandan a hacer, sean labores de aseo, sean labores de belleza, vendedoras, lo que utilizan ellos, pero es en base a la estética, su labor que cumplen, su tarea que cumplen. Y esto se da es por el sistema. Hasta las propias compañeras, no hay una solidaridad de género, es por este sistema machista en el que vivimos, en donde el trabajador es mejor visto que una mujer trabajadora. Las mujeres son un objeto más de una máquina, igual que el hombre. Se dan casos en donde la mujer tiene las mismas pruebas que se les va a dar a los hombres en cuanto a salud, y eso no tiene que ser así. Nosotros hemos visto que en este sistema la única forma de salir hacia adelante es mediante una organización. Si las mujeres organizadas pueden conseguir algo, los hombres podemos conseguir algo. Esta lucha no se va a dar siempre y cuando nosotros unamos esfuerzos, tanto las mujeres como los hombres, por cambiar el sistema. No vamos a ganar nada si es que las mujeres luchan por su lado y el hombre lucha por su lado. Esa solidaridad, esa lucha de género va acompañada, por el cambio social, tiene que estar unido la lucha de la mujer, la lucha del hombre. El hombre no tiene que luchar solo por los derechos laborales, tiene que luchar contra la explotación de sus derechos y contra la explotación de la mujer. Luchar no es sinónimo de vivir explotadas. Las mujeres de nuestra clase tenemos que sacrificarnos diariamente para sobrevivir, es decir, para comer, para tener salud, para estudiar. Sin embargo, muchas veces esto es poetizado, y en el Día de la Mujer, los medios de comunicación sacan la imagen de una mujer pobre de la tercera edad vendiendo caramelos, y toda la sociedad se conmueve y ese dolor se romantiza. Pero en cambio, si a una mujer vendedora ambulante de unos 30 años le golpea a la policía metropolitana y está siendo víctima directa de la represión estatal, ya que le prohíbe su derecho al trabajo, la sociedad se calla, y esta violencia estructural y estatal se invisibiliza. Vivir para trabajar, sacrificarse por los hijos, hacer todo el trabajo doméstico en una casa, recibir maltratos de una pareja no es normal, pero es la realidad de muchas mujeres. Porque ya estando acá yo me doy cuenta de que hay como dos tipos de personas. Los que se esfuerzan y sufren, y los que no se esfuerzan y tienen todo de gratis. Que basta de tantas mentiras y basta de tanta indolencia de parte del Estado. Aquí estoy para exigir justicia por Juliana y por tantas otras mujeres que por manos de pastores, por engaños y mentiras puedan ser asesinadas, violadas y mutiladas y botadas a la basura o a los barrancos como que no fueran nada. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez. La desaparecieron un día sábado 7 de julio del 2012. Juliana tenía un plan de vida, pero lamentablemente sus sueños y proyectos le truncaron. Nosotros teníamos nuestros trabajos, Juliana tenía su negocio propio, yo tenía mi negocio propio, mi esposo tenía su negocio propio, pero al partir de que desaparecieron a mi hija todo se truncó. No solo los sueños de mi hija le truncaron, sino también nuestros sueños, nuestros proyectos. Dejamos todo para buscar a mi hija. El hecho de buscarla en todas las provincias, salir a pegar los afiches a todas las provincias, y a veces hasta sin horizonte, a nosotros nos marcó la vida para siempre. Lamentablemente solo nuestra vida ahora está dedicada a la búsqueda de Juliana, a la búsqueda de justicia, a la búsqueda hasta que me devuelvan a mi hija. Hemos dejado todo para buscar a mi hija, todo ya no es igual. Desde el inicio nosotros dimos esta información o dimos a la fiscalía quién era directamente el sospechoso, pero lamentablemente fiscalía no investigó, dio credibilidad a
al pastor Jonathan C., a toda su familia, pero no me dieron paso a mis peticiones, cuando ya 7 años atrás ya debió de estar sentenciado y mi hija a mi lado. Pero desgraciadamente la justicia a mí no me ha favorecido. Yo creo que para ninguna de las personas desaparecidas no nos muestra favor, no investigan diligentemente los agentes que son encargados de investigar los casos de personas desaparecidas. Peor aún, los fiscales solamente se quedan los casos en archivos. Si no se paga a abogados, ningún caso avanza. Como madre y como mujer, me siento que desde el inicio se han vulnerado mis derechos, los derechos de mi hija, y que esto no debe de pasar en este país, pero lamentablemente ha pasado. Son años y años de lucha incansable para que nos den respuestas, pero ni por lucha incansable que se ha tenido con las organizaciones que me han ayudado a alzar la voz, no se ha logrado a que Jonathan C. me devuelva a mi hija, ni que el Estado mismo me devuelva a mi hija. Pero seguiremos luchando a que ningún caso, ni que el caso de mi hija quede en la impunidad. Todo el juicio se ha logrado gracias a esta lucha incansable que hemos tenido, y gracias porque realmente nos han ayudado a alzar la voz, porque uno solo no se consigue absolutamente nada, ni siquiera le dan oídos a nuestras peticiones. Nos hemos encontrado con mujeres que igual luchan por encontrar a sus hijos, y lo que nos une es el mismo dolor que nosotros sentimos como madres, esa empatía, y mujeres de otras organizaciones, mujeres y madres que nos han sabido entender, que han hecho suyo nuestro dolor. Como madre y mujer seguiré exigiendo justicia, seguiré exigiendo al Estado respuestas, resultados, hasta el último día de mi vida. El tema de la violencia hacia la mujer es una realidad, y en esto debemos tener en cuenta temas como la violencia física, la violencia sexual, los femicidios y las desapariciones. Todo esto a la vista y paciencia de un Estado al que no le interesa la vida de las mujeres, sobre todo de las mujeres de los sectores populares. Estos fenómenos se enmarcan en una dinámica estructural y del sistema. Por ejemplo, la trata de personas, que en su mayoría las personas tratadas son mujeres, responden a un sistema económico que mercantiliza todo, la vida y los cuerpos de las mujeres. No es normal pues que se puedan comprar y vender como se tratara de cualquier producto. Sin embargo, el sistema económico lo ampara. Y estas cosas suceden también a vista y paciencia del Estado, y se ha demostrado en muchos casos que el Estado ha sido cómplice mediante sus instituciones, sus funcionarios. Pues hay varios informes en varios países que han demostrado esto. Sin embargo, la violencia también pasa en el contexto familiar y de pareja, y estas ya son características que tienen que ver con el patriarcado dentro de un sistema capitalista. Y estas características tienen que ser analizadas de forma concreta. El patriarcado no es únicamente un sistema de ideas o un concepto abstracto, tiene su materialización. En el caso de Juliana podemos ver cómo confluyen dos instituciones, la Iglesia y el Estado, responsables de la opresión, de la violencia, de la explotación, en este y en diversos casos, cada uno con sus particularidades. Y podemos ver cómo por 7 años encubrieron a este pastor que desapareció a Juliana bajo criterios conservadores que permitieron pues toda la impunidad. Dentro del capitalismo la situación a la violencia no va a cesar, y de hecho la realidad nos muestra cómo esto va en escalada. Se ha visto en muchos casos de femicidios, por ejemplo, que incluso tienen temas de tortura. El tema de la violencia debe ser comprendido de una forma estructural. Desde muy joven he tenido importantes experiencias de militancia dentro de diferentes organizaciones.
en las que hemos estado abordando temáticas distintas, amplias y algunas mucho más concretas, lo que nos ha ayudado a entender, a reflexionar sobre cómo abordar el tema de la explotación de la mujer dentro de este sistema capitalista imperialista en distintos ámbitos, desde distintas aristas. Y es así que durante varios años hemos estado siendo parte de los procesos de resistencia a la minería que se han dado en el sur del país, y desde ahí enfocados un poco, en mi caso personal, en la situación de las mujeres dentro de lo que son estos territorios impactados por la minería y su participación, su lucha, la visibilización de su participación dentro de estos procesos. Han sido años de valiosa experiencia, pero que también nos han mostrado un poco los límites que puede tener una lucha reivindicativa y específicamente el problema de la mujer visto dentro de estos ámbitos reivindicativos o ámbitos parcializados que no nos muestran las causas reales de por qué de la explotación, de la discriminación, de la violencia hacia las mujeres. Luego de muchos años pues, de estar en esta militancia, hemos vuelto y hemos entendido la necesidad fundamental de priorizar el tema de la mujer dentro de esta situación más amplia, política más amplia, que es una necesidad urgente de una lucha antiimperialista, anticapitalista y lógicamente, y unido a eso, lógicamente, antipatriarcal. Entonces, para nosotros es importante señalar y recalcar esto, es decir, que no podemos ver, entender el tema de la violencia contra la mujer, de la discriminación, de las situaciones tan difíciles que afrontamos todos los días como mujeres, sin mirar el contexto global en el que vivimos. Es decir, si pensamos que queremos cambiar la situación de las mujeres, necesariamente tenemos que pensar y tenemos que ubicarnos en una línea de transformación del sistema en su conjunto. Si las estructuras en general no son transformadas, no son cambiadas, ninguna otra situación que devenga de esta estructura totalmente desigual, totalmente opresiva en la que vivimos dentro de este sistema capitalista imperialista. Nada se puede cambiar si no se cambia esa estructura fundamental, esa base, que es la que sostiene justamente todo el resto de opresiones. En el caso de la opresión sobre las mujeres, eso es fundamental. Si no transformamos, si no cambiamos, si no derrocamos, si no derribamos un sistema que está basado en la opresión de las mujeres, entonces no podemos actuar es decir, sobre los síntomas y no sobre la enfermedad en sí. Para nosotros eso es fundamental, como mujeres entender eso para nosotros es fundamental, porque nos lleva a entender que nuestra lucha no está aislada de lo que es la lucha general de las clases y sectores populares por la liberación contra el imperialismo, contra este sistema de dominación en el que vivimos. Sí, es fundamental entender que nosotros nunca encontraremos una liberación real si no es derrocando el sistema en conjunto en el que vivimos. Entonces, es muy importante esto. Tenemos que recordar que la situación histórica de la opresión de las mujeres parte justamente de la existencia de la propiedad privada, sobre todo sobre los medios de producción. Y esa situación histórica es la que marca esas desigualdades entre los sexos, es la que marca las desigualdades entre las clases sociales que están totalmente unidas. Entonces, para nosotros es fundamental la organización, la lucha, sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué línea? ¿Desde qué posición? Eso es fundamental. Porque, caso contrario, las luchas reivindicativas que solamente se centran en las cuestiones inmediatas o en la cuestión solo de los fenómenos o de los derechos, entre comillas, que queremos conquistar o que queremos luchar, pues son fácilmente utilizadas. El pueblo en general, las clases sectores populares en general, esa lucha tan grande, tan sentida que tienen, es fácilmente utilizada por el reformismo, por todo tipo de reformistas.
especialmente con la cuestión electoral. Todos estos temas sirven únicamente como plataformas electorales para que sigan entrando a los puestos del Estado, que ese es el objetivo del reformismo, ¿no? Su objetivo político, individual, su objetivo de grupos también que están dirigidos a esta situación de lo electoral para colocarse dentro de los puestos o dentro de los diferentes espacios que les permite el Estado burgués. Entonces, en ese sentido, para nosotros es necesario, y por eso que lo queremos recalcar así, que sí, la organización, la lucha, pero con una línea antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, que esa es la única forma que nosotros lograremos un cambio, una transformación, y no estaremos sirviendo simplemente para que el sistema se siga reforzando, para que los grupos reformistas sigan reforzando el sistema, para que intereses distintos a los intereses del pueblo primen y se siga reforzando el sistema. Nosotros como mujeres tenemos que buscar ese destino distinto para las futuras generaciones también que vendrán, y la única manera es a través de la lucha, de la organización, pero con una línea que realmente esté enmarcada dentro de esta gran lucha mundial contra el imperialismo, contra el capitalismo y contra todas esas estructuras y esos viejos vestigios que van quedando y que se van reforzando además también de lo que es el patriarcado. Hay que tomar en cuenta que la lucha de la mujer, al ser un problema latente, también ha sido utilizada. Y muchos partidos politiqueros, candidatos, han tomado este tema como para hacerse una plataforma política, no porque les interese de una forma real, genuina, sino porque es visto pues como un tema con el cual se puede ganar votos, y en eso debemos estar como muy atentos cuando analizando el tipo de organización que está hablando pues de la problemática de la mujer. Y por otro lado es importante entender que también dentro del feminismo existen ideas hegemónicas y que lamentablemente el feminismo actual se ubica sobre todo en sectores académicos. Entonces las reivindicaciones que se reclaman desde ahí invisibilizan las reivindicaciones que aún tienen las mujeres trabajadoras de nuestro país, o las mujeres asalariadas, o la vendedora ambulante, o la campesina, que son reivindicaciones laborales, económicas, sin decir que también están pendientes todo el asunto de la violencia, ¿no? Entonces, claro, en todos estos discursos que se van construyendo en este feminismo un poco más académico, no se habla o no se da una explicación más integral de lo que implica vivir en un sistema que está basado en la explotación de un ser humano por otro ser humano, y que eso va normalizando pues las distintas formas de opresión y discriminación hacia la mujer también. Por ejemplo, aquí es clave hablar del tema de la mujer migrante. La mujer migrante está expuesta a varias cosas, desde la explotación hasta la violencia sexual, pero la migración se da en un sistema capitalista imperialista que obliga a salir a las mujeres pobres de un país o que están pasando situaciones económicas difíciles hacia otro país en donde no sabe cuál será su suerte y con lo que se va a encontrar. Y ahora vemos aquí mismo en el presente en el país cómo hay ya muchas redes que lo que captan más pues son mujeres de otros países que están en una situación pues de total vulnerabilidad. Entonces es por ello que hay que analizar de fondo lo que está sucediendo, y en este sentido es claro comprender que el programa o el proyecto, para hacerle más claro, que tiene la clase dominante en la actualidad, que es la burguesía, es lo que estamos viviendo. El programa, las ideas que tiene la burguesía para las mujeres es lo que vivimos en la actualidad. Sin embargo, hay otra alternativa. Y claro, las mujeres proletarias junto con los hombres proletarios podemos construir otro tipo de sociedad en donde la opresión a la mujer no sea normalizada y la explotación hacia la mujer y al hombre también no sea normalizada. Entonces, en ese sentido es importante analizar lo que sucede en la estructura económica de un país, a quién representa el Estado en un país, para poder plantearnos las formas de luchar
que muchas veces si se hace por cosas un poco más superficiales, van a seguir sobreviviendo. No se trata solo de política pública. La política pública puede decir no más maltrato a las mujeres. Pero si las mujeres no tienen una independencia económica, no tienen acceso al estudio, por más política pública que existe, si su realidad material no cambia, su vida y sus decisiones no van a ser diferentes. Entonces, en la actualidad es importante plantearnos cuál es la lucha, qué lucha nos beneficia a la mayoría de mujeres, no solo de este país, sino de Latinoamérica y de los países que tienen unas características específicas por ser países oprimidos. Por ello es necesario hacer un análisis profundo para poder plantear cuáles son las estratégicas, cuáles son las tácticas de un movimiento femenino que sea anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Compañeros y compañeras, hoy las mujeres del pueblo, las trabajadoras, las ambulantes, las campesinas, las estudiantes, las explotadas y dominadas por el sistema capitalista patriarcal, el día de hoy acusamos a la Asamblea Nacional y especialmente a las mujeres de este escondrijo de ratas oportunistas que no representan de ninguna forma los intereses de la mujer popular. Acusamos con toda la fuerza a estas mujeres que están cómodamente en sus sillones elaborando leyes reaccionarias que van en contra de los derechos femeninos, a estas mujeres funcionales al sistema que nos oprime, que modifican sus discursos, eso sí, modifican sus discursos de acuerdo a las conveniencias coyunturales. Ellas no hacen y nunca harán un análisis de fondo a las problemáticas sociales que nos aquejan. Las acusamos por servir acríticamente al Estado, legislando en base a valores conservadores, en ligación con la Iglesia, en contra de nuestros legítimos intereses y derechos más básicos. Por callar frente a los abominables hechos de violencia, son cómplices por acción o omisión, aparte de formar comisiones inútiles para pintar en el imaginario colectivo la idea de que trabajan. Yo pregunto, ¿qué han hecho estas frente a los numerosos casos de abuso sexual en instituciones educativas? ¿Qué han hecho frente a las miles de mujeres despedidas, frente a la vulneración de las trabajadoras que sucede todos los días, frente a la agresiva inserción del imperialismo en nuestras tierras, donde las mujeres son desplazadas de sus territorios? Ellas callan, siempre callan y cómodamente se apoltronan en sus puestitos por migajas, esperando las próximas elecciones. Yo pregunto, ¿qué han hecho ellas frente a las mujeres y hombres desaparecidos de nuestro país? ¿Cómo han posibilitado con su tan defendida institucionalidad la búsqueda de verdad, reparación y justicia? ¿Qué saben estas del dolor de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y amigos cuando desaparecemos, cuando nos violan, cuando nos matan, cuando nos explotan, cuando nos invisibilizan, cuando solo somos una mercancía que se compra y se vende? ¿Qué saben estas de sus privilegios sobre nuestras necesidades reales? ¿Qué saben ellas sobre el desempleo que nos cruje en el estómago? ¿O sobre el subempleo con que las empresas se aprovechan miserablemente de nuestra fuerza de trabajo en las más precarias condiciones? ¿Qué saben estas sobre el trabajo doméstico no remunerado cuando son explotadoras de otras mujeres? Estas explotan a la mujer popular también. ¿Qué han hecho frente a la represión de la trabajadora informal? ¿Por qué? ¿Por qué no legislan cuando se trata de defender a la gente del pueblo? Yo pregunto hoy, ¿por qué no hacen nada? Porque no les importamos. La respuesta es simple, compañeros. Estas no hacen nada porque ellas están del lado de la clase burguesa, porque a ellas les conviene mantener a la mujer popular jodida, porque les conviene tenernos oprimidas, porque son de esa clase a la que le conviene que estemos calladas, silenciosas. Ellas son parte activa del Estado que nos violenta. Por eso les tenemos que dar todo nuestro odio de clase. ¡Abajo las oportunistas! ¡A que den la lucha!
y constante de todos los días